Muy buenas noches, amigos. Hoy, 15 de enero del año 2022, estamos en una nueva edición de su programa Conversando con el Perú, programa que se transmite por la frecuencia 91.9 FM, PBO Radio, la radio con fe, y con el auspicio de la Coordinadora Republicana. Esta noche no vamos a contar con la participación de nuestro amigo Alberto Bayac, que por razones de fuerza mayor se ha ausentado del país. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema de suma importancia. Vamos a hablar de la responsabilidad del presidente de la República y cuáles serían los mecanismos mejor diseñados para poder garantizar que no existe impunidad, inclusive en la figura del primer mandatario, pero al mismo tiempo no se afecte la gobernabilidad, que no es un asunto menor. Para conversar de este tema, hemos invitado al doctor Humberto Abanto, que es un conocido nuestro, además de ser un brillante abogado, un gran profesional, conocido en los distintos fueros judiciales y, por supuesto, muy importante por sus interpretaciones y puntos de vista sobre los temas fundamentalmente jurídicos. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros para conversar de este tema. Buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy, a tu disposición. Bueno, como había adelantado, en estos días se viene discutiendo de modo apasionado sobre si el presidente de la República debe ser investigado o no, y sobre eso se han esgrimido distintas tesis. Pero lo que está de fondo es cómo establecer la responsabilidad del jefe de Estado sin que al mismo tiempo la gobernabilidad, que repito, no es un asunto menor, no se vea afectada. Porque imagínense ustedes a un presidente de la República que no tuviera ningún tipo de inmunidad y que, como cualquier ciudadano, fuera objeto de múltiples denuncias, estaría totalmente abocado el tiempo que tiene que dedicar a la tarea gubernativa a buscar cómo defenderse. Aparte que se malograría, habría un franco deterioro de su imagen como gobernante, como representante de la nación. De ese punto de vista, la Constitución peruana, pero todas las constituciones, han establecido un régimen de protección especial al presidente de la República. Los altos funcionarios del Estado tienen esa protección para no ser víctimas de denuncias maliciosas y no estar, digamos, en el día a día transformando la acción gubernativa, la política, en debates de naturaleza judicial. Eso es un poco la idea. Pero también es verdad que esta arquitectura constitucional choca de alguna manera, o si ustedes prefieren, choca de manera más evidente con una serie de inconductas de quienes han ocupado la jefatura del Estado y la jefatura de gobierno, de modo tal que se genera una situación de impunidad que genera confusión. Este es el tema, entonces, y sobre eso quisiera en primer lugar preguntarte cuál es tu punto de vista, tu opinión, cómo percibes esta aparente contradicción que está causando malestar hoy día en el Perú. Yo primero quisiera, Ángel, referirme a que hay un problema previo, ¿no? Y es que en el Perú, en mi opinión, parece haber dos constituciones o tantas constituciones como presidentes haya. Y me refiero a que este debate surge porque un grupo importante de medios de comunicación y de abogados o juristas han comenzado a levantar la tesis de que el presidente de la República puede ser investigado por su mandato, durante su mandato, por causales distintas de las previstas en el artículo 117 de la Constitución. Así es. Cuando todos estos medios y todos estos juristas decían exactamente lo contrario en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, de Martín Vizcarra. Lo recuerdo perfectamente, lo recuerdo porque tuvimos oportunidad de participar en esos debates. En aquel tiempo, la versión era, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski ni siquiera podía ser citado como testigo ante una comisión investigadora del Congreso. O sea, muchísimo menos podía ser investigado por el Ministerio Público. Hoy se dice que no, que el presidente de la República puede ser investigado por los hechos del pasaje Zarratea.
muchos amigos en lo que podríamos llamar la oposición social se han molestado conmigo porque yo sostengo la tesis de que el presidente de la República no puede ser investigado. En esta nueva interpretación que se ha hecho, se hace una diferenciación entre investigación y acusación. Claro. El artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado por 4 causas: traición a la patria, disolver el Congreso fuera de la previsión del 134, impedir la reunión o funcionamiento del Congreso, que es una cosa distinta de disolverlo, o impedir el funcionamiento o la reunión del Jurado Nacional de Elecciones o de los órganos del sistema electoral. Esas son las únicas razones por las que el presidente puede ser acusado. Pero dice, no, como acusado es distinto de investigado. Entonces yo he replicado a esto haciendo un análisis que en lógica se llama llevar algo hasta las últimas consecuencias. La única forma de saber si algo es razonable llevarlo al absurdo, hasta las últimas consecuencias. Claro. Entonces vamos a suponer que el presidente de la República pueda ser investigado por cualquiera de las causales distintas del 117. Para empezar, primero, la Fiscalía dispone de unas diligencias preliminares de investigación. Sí. Puede llevar adelante la investigación, tomar la declaración del presidente, convertirlo en investigado, ¿no? Eso supone que un juez supremo, el juez supremo de la investigación preparatoria, podría, a pedido del Ministerio Público, dictarle un impedimento de salida del país al presidente de la República. Claro. Más grave todavía, un juez supremo de la investigación preparatoria podría dictarle una detención preliminar al presidente de la República. Sí. ¿Ya? Pero supongamos que terminan las diligencias preliminares de investigación, cuyo plazo máximo es 8 meses. Al término de estas diligencias preliminares de investigación, ¿qué es lo que va a ocurrir, Ángel? El fiscal, supongamos que reunió material suficiente para decir, tengo que pasar a la siguiente etapa, tengo que formalizar y continuar la investigación preparatoria. En ese momento tiene que pedirle permiso al Congreso, tiene que hacer una denuncia constitucional. ¿El Congreso qué le va a decir cuando llegue la denuncia constitucional del fiscal diciéndole, acuso al presidente de la República por un hecho distinto de los previstos en el 117? El Congreso le va a tener que decir, no procede, tendré que dejarlo en reserva hasta que concluya su mandato. Así es. Claro. Ergo, no tiene sentido práctico, es simplemente un disparate que quiere petardear al jefe de Estado porque no le gusta. Bueno, y además porque se desconoce mucho, porque yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con lo que entendemos por investigación. Vamos a hacer un esfuerzo de deconstruir la palabra famosa, el concepto, el término de investigación, y decir, y tú lo sabes mejor que yo, que la investigación en serio es la que se conoce con el nombre de preparatoria y que está consignada como una fase dentro del Código Procesal Penal, ¿no? Y se llama preparatoria porque es la antesala, es la investigación previa al juicio oral y que termina con la acusación fiscal, ¿no? Eso tú lo conoces bien, lo estamos ratificando para que los amigos nos entiendan. Ese tipo de investigación el presidente no puede, bajo ningún concepto, estar. Como no puede estar ninguno de los altos funcionarios del Estado aforados, me refiero a los ministros de Estado, a los miembros de la Corte Suprema de la República, a los miembros de la Fiscalía Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, al Contralor de la República, entre otros. Ninguno de ellos puede ser investigado si es que previamente el Congreso no le levanta el fuero en lo que se conoce con el nombre de antejuicio. Y eso está establecido en el artículo 99 de la Constitución, ¿correcto? Entonces, si eso pasa con los demás funcionarios, el presidente, que tiene una protección superior, evidentemente no puede ser investigado en ese sentido. Yo creo que la confusión está, te pregunto, es que le estamos llamando a los actos preliminares al partido. Es como si nosotros, ¿cuándo comienza el partido? ¿Cuando el árbol pita o cuando los jugadores salen de la concentración, cuando se desplazan por la calle, cuando llegan al estadio, cuando reciben las instrucciones en el camerín y se están cambiando, cuando los árbitros hacen las ceremonias? Esos son actos preliminares. Ahí sí, y efectivamente, tanto Alejandro Toledo como el propio Kuczynski han dado declaraciones a distintos fiscales en ese contexto. Pero
el código, corrígeme tú, no dice que la fase preliminar es una etapa y pone actos de carácter preliminar, porque no tendría sentido un preliminar y una investigación ya preparatoria, porque la etapa preliminar justamente concluye con la convicción del fiscal a cargo de que determinadas personas merecen ser investigadas y se dicta una resolución especial. Era lo que antes, yo que estudié con el Código Procesal anterior, llevaba a cabo, era la investigación en sede policial, que acababa con un atestado que se lo subía y el juez instructor dictaba un acto apertorio de una instancia. ¿Te das cuenta? Entonces, esa investigación sirve, pero recién cuando ya el juez la asume y dicta el auto correspondiente, se abría la investigación, porque en ese entonces no estaba en manos del fiscal, sino estaba en manos de un juez llamado juez instructor. ¿Es así más o menos? Lo que pasa, Ángel, es que antes la investigación realmente la conducía el juez, que era el juez instructor, y como juez instructor era un investigador. Sí, el juez instructor era el que investigaba. Lo que hacía el fiscal no tenía la posibilidad de generar interferencias en los derechos fundamentales del investigado, salvo ese abuso que había antes de la detención policial y la detención fiscal, ¿no? Ahora no. Ahora el código es claro en señalar que las diligencias preliminares de investigación forman parte de la investigación preparatoria. Ahora sí. Entonces, por eso es que yo soy muy, digamos, exagerado en la protección del presidente, en el sentido del presidente no puede ser ni siquiera involucrado en una diligencia preliminar de investigación. Sí, es mejor. ¿Por qué? No, es que repito, si se abren diligencias preliminares de investigación contra el presidente, ¿quiere decir que el presidente puede ser sujeto de un impedimento de salida del país? No, claro que no, no correspondería, pues. Podría ser. A lo más declarar, bueno, creo que sucedió con Toledo, ¿no? Y con Kuczynski, que declararon ante. No, pero como testigos. Bueno, claro, pues, no, o sea, es que no es contra él, pues, o sea, se abre por el caso para ver, por ejemplo, si lo de Zarratea es delito o no. No, pues está bien. O sea, en la etapa preliminar, lo que tú tienes que ver es si los hechos denunciados son efectivamente delito. Esa es la clave. Y quiénes son los responsables. Pero lo que ocurre es que, como el código prohíbe o restringe al mínimo la posibilidad de que haya investigaciones contra los que resulten responsables, porque es una investigación universal que se torna peligrosa para todos, entonces prefiere que se individualice a los que van a ser blanco de estas diligencias preliminares de investigación. Es correcto. Entonces tendría que ser el presidente. El presidente no puede serlo, porque insisto, o sea, el juez supremo de la investigación preparatoria, hoy día el honorable juez Checli, podría dictarle una detención preliminar a don José Pedro Castillo Terrones. Porque si puede estar ahí, puede ser sujeto de eso. Entonces decir, no, es que en ese caso habría que hacer una excepción. ¿En qué parte del código está esa excepción? No puede ser. En la cabeza del que está interpretando. Sí. Entonces, por eso es que esto hay que aclararlo. La verdad es que en el Perú hemos tenido dos modelos. Yo he estado revisando esto antes de ponerme a opinar. Está interesante. El primer modelo viene con la carta con la PEPA, con la carta con la de Cádiz, del año 12, 1812 estamos. ¿No? Entonces, se establece la figura sagrada e inviolable del rey, que es el jefe de Estado. ¿Ya? Eso no le gusta al pensador republicano peruano original. El padre constituyente, los padres fundadores de la República, en la Constitución de 1823, hacen a un presidente responsable de todos sus actos. Sí, es cierto. ¿No? Esto cambia. Y cambia con Bolívar, con la Constitución vitalicia. A tal extremo que el presidente no puede, como es vitalicio, no puede ser responsabilizado por nada, y al único que se puede responsabilizar es al primer vicepresidente y de ahí para abajo. Cae Bolívar, se va, pagamos el rescate porque hay que recordar que Bolívar y su ejército nos cobraron por irse. Sí, claro. ¿No? Pagamos un alto costo por la libertad. Sí, pagamos independizándonos y pagamos por independizar todos ellos también. La carta del 28 repone la responsabilidad presidencial como una especie de rechazo al autoritarismo bolivariano. Pero en 1839, con Gamarra, la fiebre caudillista del Perú que dura hasta 1872, se repone
se toma la figura de la Constitución de Cádiz del presidente como figura inviolable. Heredero del rey, pues era el continuador de la majestad del representante del Estado. Queda esa tendencia monárquica, ese resabio monárquico, y el presidente queda como inviolable e inmune a toda persecución. Y hay momentos en los que sí quedan algunas cosas, muy pocas cosas por las que puede ser acusado, ¿no? Traición, disolución del Congreso. Claro, se acotaba la... Muy pequeño. Y así queda, hasta la Carta del 33, la Carta del 79, en la Carta del 93 se reafirma, pero ahora se ha reabierto la discusión porque vivimos en el Perú una corriente mundial de lucha contra la corrupción, ¿no? Y obviamente la gente siente y resiente que haya quienes puedan ejercer poder público y no dar cuenta. Yo estaba escuchando tus argumentos y digo, efectivamente, el constituyente tiene que haber pensado en todas estas cosas. O sea, necesito que el Perú se estabilice políticamente, necesitamos que el país tenga un gobierno, que este gobierno sea viable, necesitamos, por otro lado, reprimir los delitos de corrupción. ¿Cómo hago? Entonces creó un modelo. Dijo, vamos a hacer una cosa, que el presidente de la República no puede hacer nada. Porque la verdad es que el presidente de la República no puede hacer nada. Creo que tú convendrás conmigo. Cuando es jefe de Estado. Claro, no, acá, como jefe de Estado y como jefe de gobierno no puede hacer nada. Como jefe de gobierno es el... Bueno, claro, no es responsable de lo que hace, pero es el titular del gobierno. Pero él solo no puede hacer nada. El constituyente justamente la protección. Lo despoja. La protección es que él hace siempre acompañado de alguien. ¿Para qué? Para que si eso que hace es incorrecto, delictivo, le caiga el peso al acompañante, al ministro de Estado. Ahí va el tema. Es verdad. El constituyente dice ya, voy a hacer que el presidente no pueda hacer nada por sí solo. Que necesite, es más, la Carta del 93 dice expresamente, son nulos los actos presidenciales que carecen de refrendo ministerial. Exactamente. Y a renglón seguido, o sea, no a renglón seguido, artículos más allá, dice, los ministros son personalmente responsables por los actos presidenciales que refrendan. De los actos presidenciales, mira. Que refrendan. Así es. Entonces, lo que hace el constituyente es, vamos a preservar al presidente, pero vamos a salvar la responsabilidad. ¿Quién va a responder? El ministro. Sin embargo, no se pensó, yo creo, de la posibilidad de algunos actos que el presidente de la República... No, creo que sí se pensó y se tomó una decisión, me corrijo. El presidente puede desarrollar actos que no requieren refrendo ministerial. Lo hemos visto, por ejemplo, en la violación de la unidad del despacho presidencial en el pasaje Zarratea. Ahí no requiere ningún refrendo ministerial. Es que esos son actos que están fuera del ámbito gubernativo. Ya No. Ese es el despacho. Eso de irse a Zarratea. No, cuidado, eso está dentro de la... Cuidado, bueno. Yo quiero meterlo dentro... Hay que meterlo dentro del fenómeno. Entiendo. Porque está despachando el presidente de la República fuera del despacho. Está constituyendo un gobierno en la sombra. Que es lo que se reveló en realidad y a nadie le llamó la atención. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, la existencia de un doble despacho presidencial sí tiene un responsable. Se llama presidente del Consejo de Ministros. Porque en nuestro sistema, el despacho presidencial, dado que el presidente no puede hacer nada por sí solo, el despacho presidencial depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, quien responde por la regularidad del despacho presidencial es el presidente del Consejo de Ministros. Aquí el Congreso de la República, tratando de violar la Constitución en su premura, en su locura, en su pasión política, ha enfilado sobre el señor Castillo, cuando tenía que haberse dirigido hacia la señora Vázquez, a decirle, señora Vázquez, ¿puede usted explicarnos por qué el señor presidente tiene dos despachos presidenciales en vez de uno como manda la ley? Claro, mire, bien interesante lo que si Zarratea es parte de la gestión gubernativa y es parte del despacho, la responsable es la primera ministra. Es que no hay otro. De acuerdo a la propia Constitución. Es que no hay otra el presidente sigue siendo irresponsable en ese estrés. Claro que sí. Entonces, pero no. Lo que tenemos es una presidente del Consejo de Ministros que se limpia y dice, que se entregue o no se entregue la información es un tema de la estrategia de defensa del presidente. Un ratito. Si no hay investigación en curso, ¿de qué estrategia de defensa estamos hablando? La estrategia de defensa
es inherente a la existencia de un proceso. De un proceso también. Si no hay proceso, ¿de qué estrategia de defensa estamos hablando? Claro. Entonces la señora no puede escudar el incumplimiento de sus deberes como responsable del despacho ministerial en los derechos del señor presidente de la República a la defensa, porque lo que está cometiendo es un fraude a la Constitución, por el cual a través de una norma autoritativa incumple una norma de deber. Bien, me parece interesante el enfoque. Yo quería decir algo más. La acusación a la cual se refiere el artículo 117, no podrá ser acusado sino por, no se refiere a la acusación fiscal, sino se refiere a la acusación política que hace el Congreso de la República, y este artículo 117 tiene que ser concordado con el 99, sí, donde ahí dice la comisión permanente, antes era la Cámara de Diputados, acusa, ¿no? Esa acusación que además corresponde a la tradición parlamentaria. Los parlamentos antiguos en Inglaterra eran sedes de judiciales para los altos funcionarios y para el propio monarca. En el parlamentarismo inglés. No, sí, no, pero es que eso es fundamentalmente, claro, porque ahí está la nace el Parlamento. Correcto. Una vez que el Parlamento dictamina, se lo entrega a la justicia ya ordinaria. Ese es un poco, pero quiero hacer la mecánica. Una distinción ahí. Efectivamente, ese es un tema que es importante ver. La regla general es el 99. Pueden ser acusados el presidente de la República, los miembros del Congreso, etcétera, los ministros, hay una lista larga. Hay una lista larga. Luego, ¿por qué pueden ser acusados? Por todo delito de función e infracción de la Constitución que cometan en el ejercicio de sus funciones. Así dice el 99. Así es. El constituyente pone una excepción. Ojo, por si acaso, el presidente de la República solo puede ser acusado por 4 cosas. Por estas 4 cosas. De acuerdo. Estas 4 cosas, por si acaso, y esto lo tengo que aclarar y hay que ser honesto, lo tuve que reflexionar en una conversación que tuve a la entrada de una entrevista, previamente una entrevista con Lourdes Flores Nano, que tiene una inteligencia muy aguda. Porque me dijo, no, piensa bien, Humberto, me dijo, porque por infracciones de la Constitución se podría ser acusado el presidente. Por delitos, no. Entonces le dije, me dejó pensando y me puse a revisar el 117. El 117 incluye delito e infracciones. No todos son delitos. Porque traición a la patria es delito. Es delito, clarísimo. Las otras 3 causales son infracciones de la Constitución. Claro. Porque no son delitos. El cierre ilegal, por ejemplo, lo que hizo Vizcarra, ameritaba... Pero no es delito. Pero no es delito, efectivamente. No está previsto en la ley como delito. El impedir la reunión del Congreso o su funcionamiento tampoco es delito. Y el impedir la reunión o funcionamiento de los órganos del sistema electoral tampoco es delito. Es verdad, sí. Entonces, el constituyente sí previó tanto el delito como las infracciones de la Constitución por las cuales exclusivamente podía ser acusado el presidente de la República. Entonces, nada más fuera de eso puede prosperar. Entonces, hasta que comienza su mandato. ¿Cómo salir de esto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta ya para ir redondeando. ¿No? ¿Cómo salimos de esta aparente impunidad absoluta? Ya en el caso real, donde el presidente parece ser que casi con pistola, ya o se reúne de modo sospechoso para tramar algunas cosas que no corresponden. ¿Cómo salir de ese, fíjate, de ese escenario, de ese hueco? El primer punto sería o sea, si no queremos hacer un cambio constitucional muy profundo, hay que cambiar en la LOPE la responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros respecto al despacho presidencial para hacerlo más duro, más tenaz, en el sentido de el presidente del Consejo de Ministros como responsable del despacho presidencial responde por su actuación regular, ¿no? Legal, o sea, administrativa, sí, civil y penalmente. Así es. Entonces, si queremos el cambio constitucional, en mi opinión, porque yo sí creo en eso, debería incluirse que el presidente pueda ser procesado por delitos de corrupción o por delitos comunes con la autorización del Congreso de la República. Bueno, es una tesis que importante, tiene como contraparte el que podría abrirse un campo sobre todo en un ambiente tan caldeado como el que estamos, podría generarse una especie de guerrilla donde las acusaciones campeen.
en efecto, y eso podría lesionar la gobernabilidad. Pero eso es un tema abierto. Creo yo que ha sido muy importante esta conversación que hemos tenido con Humberto. Hemos dado algunas pinceladas de un tema que da para más, y creo que efectivamente en un desarrollo constitucional posterior, cuando se den las circunstancias, habrá que precisar estos conceptos de modo tal que podamos conciliar la responsabilidad del presidente de la República con su función garante de un orden que tiene que ser eficaz, de que tiene que implicar gobernabilidad por encima de todo. Muchas gracias. Y hasta cualquier momento para discutir este tema y otros asuntos que son de interés de todos ustedes. Nos vamos a un corte, amigos, y volvemos dentro de unos instantes. No a la persecución de Antero y Merino. Habla Mónica Yaya. La muerte de los jóvenes Inti y Brian en noviembre del año 2020 fue la crónica de dos muertes anunciadas, prácticamente esperadas y estoy segura festejadas y aprovechadas por el corrupto Martín Vizcarra y sus socios del Partido Morado, quienes tenían como objetivo la ruptura del orden constitucional para apoderarse del sillón presidencial, forzando la renuncia o la destitución del presidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Para ello, engañaron a muchos jóvenes peruanos que estaban marchando por la democracia cuando en realidad y sin saberlo estaban satisfaciendo los intereses oscuros e inescrupulosos de Martín Vizcarra y de sus socios. Recordemos que cuando iniciaron las marchas, el Partido Morado exigió la restitución de Martín Vizcarra en la presidencia de la República, a pesar que ya se conocían sus gravísimos actos de corrupción. Finalmente, el Partido Morado, a través de Francisco Sagasti, se hizo del poder sin haber ganado ninguna elección presidencial. Un año después, cuando todos pensamos que ya habían culminado con la ejecución de su malévolo plan, el Ministerio Público anuncia el inicio de un proceso castigador contra 3 demócratas que solamente defendieron realmente a nuestra patria y la democracia. A las 3 víctimas de Martín Vizcarra y del Partido Morado iniciará un proceso del Ministerio Público contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el general Gastón Rodríguez. Rechazo la persecución política de la que está haciendo gala el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe que los culpables de las muertes de Inti y Brian son otros. Estimados amigos, volvemos nuevamente con Conversando con el Perú. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que esta semana ha causado mucha agitación y recelo en distintos ámbitos, a raíz de la presentación de un proyecto de ley que tiene que ver con la cuestión universitaria. Concretamente, un proyecto de ley que plantea que SUNEDU, en lugar de ser una dependencia vinculada al Ministerio de Educación y por tanto al gobierno de turno, sea una instancia independiente, como corresponde, y en correspondencia también con la autonomía que tienen las universidades, como es lógico. Y por lo tanto, si SUNEDU se va a estructurar ahora como un órgano independiente y autónomo, no puede ser que su directorio, su consejo directivo, esté monopolizado por el Poder Ejecutivo, por el Ministerio de Educación y la Presidencia del Consejo de Ministros, que nombran en la actualidad a sus 7 miembros. Un órgano autónomo que además articula distintos sectores que tienen que ver con la problemática universitaria, tiene que ser de naturaleza multisectorial, en este caso tripartita, representantes del gobierno nacional como corresponde, eso es lógico y razonable, representantes también de la sociedad civil, en este caso los colegios profesionales, y por supuesto tiene que haber una representación elegida por las propias universidades. Todos ellos, personas de la más alta calidad para que puedan cumplir esta función que SUNEDU se encarga y con la cual
el proyecto no menoscaba en nada, sino al contrario, lo fortalece, creo yo, en la medida que el licenciamiento y la calidad universitaria es un valor que nadie discute y que todos alentamos, protegemos y queremos fortalecer. No estamos hablando de eliminar SUNEDU, no estamos hablando de quitarle competencias, atribuciones y funciones, no estamos hablando de bajar su nivel, sino todo lo contrario. Pero, a pesar de eso, hemos escuchado en el Parlamento y fuera de él un conjunto de voces que se han alzado en contra diciendo que esto es una vuelta al pasado. Para conversar de este punto tan importante, tenemos aquí la presencia del doctor Osvaldo Orellana. Él es investigador de CONCITEC, psicólogo de profesión, pero además es decano de la Facultad de Psicología de nuestra primera casa de estudios, de la Universidad Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Orellana. Buenas noches. Es un gusto para nosotros estar con usted para conversar de ese tema importante. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le parece pues esta grita casi histérica que se ha desatado a propósito de un proyecto que ha sido presentado por unos grupos en el Parlamento, pero que también ha contado con el respaldo de la universidad a través de su rectora, la doctora Gery Ramón? ¿Cuál es, por qué, qué cree que ha pasado? Y para que el público que nos escucha, los amigos que nos están ahora viendo y escuchando, puedan tener una idea al respecto. Bueno, el tema universitario, como manifestabas, es un tema estructural. Así, ¿no? Es estructural, que tiene que ver con la historia, el devenir histórico, los antecedentes y qué universidad necesitamos en este momento acá en el Perú y en el mundo. Una mega tendencia universitaria de la UNESCO es la autonomía universitaria. O sea, no es tampoco un invento que lo hacemos o que es un capricho en el país, sino que es una mega tendencia. La UNESCO tiene 11 mega tendencias, una de ellas es la autonomía universitaria. Viene de la propia UNESCO, o sea, es claro, un tema internacional totalmente válido y consolidado. Ahora, históricamente la autonomía universitaria se logró, digamos, acá en América Latina, en la Universidad de Córdoba. Así es. En Argentina. La segunda universidad que implementó la autonomía universitaria fue San Marcos. Así es. En la década del 20, hace 100 años, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto se ha venido, digamos, ha tenido muchos altibajos, porque había periodos históricos que se han respetado y había periodos históricos que se han conculcado, ¿no? El último periodo, digamos, que se conculcó fue en el gobierno de Velasco. Claro. ¿No? Que desapareció todo tipo de autonomía y creó organismos suprauniversitarios. El CONUC. El CONUC y algo que nunca existió, porque estuvo en la ley, un Instituto Nacional de Altos Estudios Universitarios que tenían que encargarse de los posgrados. Le quitó a las universidades los posgrados. Entonces, en ese contexto que se le llama mundialmente, no es una cuestión de invención, contrarreforma universitaria. Así es. O sea, contra la reforma universitaria, un desconocimiento de la autonomía universitaria, una injerencia de organismos externos a la universidad. Sí. ¿No? Entonces, cuando sea en el año 2014, en julio del 2014, esta nueva ley universitaria, formalmente mantiene la autonomía universitaria, porque ahí está en el artículo 8, claro. que inclusive repite el artículo 18 de la Constitución. Claro, el artículo 18 constitucional es un artículo que expresamente establece la autonomía universitaria en todos sus frentes, en todos sus niveles. Claro, entonces eso sería una garantía constitucional. Es una garantía constitucional, ¿no? Como dicen los expertos en la materia. Claro, sí. Entonces el artículo 8 la mantiene y es por eso que el Tribunal Constitucional le da constitucionalidad a la ley, porque la demanda del Colegio de Abogados era que no mantenía la autonomía universitaria, sí la mantiene. El problema es que han pasado ya tantos años desde que apareció la ley universitaria, la 2320, y entonces, ¿qué sucede? Que hay una injerencia directa del Ministerio de Educación en todo lo que compete a la universidad,
¿no? Entonces ahí el primer criterio es que la autonomía universitaria es la no injerencia de organismos externos a la universidad. Así es. Para que la universidad establezca su propia regulación o la autorregulación. Sí, esto es muy importante. Yo quería subrayar esa idea para volver luego al tema específico. Sí. La autonomía no es un capricho, es inherente al saber universitario. ¿Por qué? Porque en el mundo libre, en Occidente, se ha considerado que el pensamiento en su grado superlativo y más alto tiene que ser libre, porque si va a estar adosado al poder de turno, cualquiera sea este, evidentemente va a estar a su servicio y no va a tener la libertad para poder imaginar, crear y desarrollarse. Imagínense ustedes, si las universidades, los colegios en la época de fines de la colonia, no hubieran tenido esta característica, porque esto viene incluso de la Edad Media, ¿no? No hubieran sido centros independientes de pensamiento, no se hubiera gestado esta filosofía pro-independentista, pro-derechos, porque el gobierno virreinal en ese entonces lo hubiera prohibido. El gobierno miraba con resquemor y con distancia, pero tenía que respetar. Es eso lo que permite que avance el conocimiento y que avance la ciencia, que la educación superior, a diferencia de la básica, que está reglamentada y es parte pues de los programas del Ministerio de Educación, la educación superior tenga un nivel superior y ese manejo propio es lo que se llama autonomía. Eso hay que decirlo porque a veces no se conoce. ¿Para qué? ¿Qué importa? No, es muy importante, esa es la condición de que el pensamiento en todo el mundo occidental pueda haber avanzado y alcanzado las cotas que han significado progreso para todos. Claro. Entonces, hay una contrarreforma universitaria históricamente de crear organismos externos a la universidad para que dictaminen, o sea, den los lineamientos. No es que estemos en contra de las leyes, en contra del Ministerio de Educación, en contra de la SUNEDO, ¿no? Sino que hay que definir los foros que cada entidad tiene, ¿no? Entonces, el gobierno de Velasco crearon un organismo externo. La ley Sánchez... y yo recuerdo que usted también seguramente, sí, claro, éramos estudiantes universitarios, hemos estado en ese contexto, y se decía que la universidad debería estar al servicio de los postulados de la Revolución Peruana. Claro. O sea, era explícito que la universidad debía servir al modelo que Velasco Alvarado y los militares querían implementar en esa época. Y por eso es que quitaron todo margen, eliminaron el tercio estudiantil, le quitaron poderes, porque estaba en función a un proyecto político, clarísimo. Y eso es lo que pretende, lamentablemente, reproducirse ahora, ¿no? La ley Sánchez, la 23733, restablece la autonomía. Sí. Y crea un organismo no superior, tiene un organismo de coordinación. Así que es. Le llamó la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, que era un organismo que no normaba nada. Ni ejecutaba. Ni ejecutaba nada. Era un organismo de coordinación. Yo, después de un proyecto que estuve en Europa, me invitaron para que exponga en la ANR. Entonces yo me preparé muy bien. Entonces, cuando fui a dar la conferencia, habían menos de 20 rectores. De 140 más o menos. Claro, no, unos 100 más o menos. Más o menos 100, ¿no? Entonces me llamó la atención y les pregunté, ¿y son todos los que vienen? Porque era para rectores, ¿no? Me dijeron, no, es que nosotros somos un club de rectores. Así me dijeron textualmente, me dijo una persona, ¿no? Me llamó la atención. Ahí me puse a reflexionar. O sea, que este no es un organismo que regula, que norma, nada. No gobierna, y no tenía tampoco esa representatividad. No era su función. No era su función, porque era un organismo de coordinación. Bueno, se ha satanizado. Yo no defiendo al ANR, obviamente, porque no era un organismo que tenía importancia para los destinos de la universidad, ¿no? Y probablemente hayan sucedido muchas cosas que bueno, ya las han ido señalando. Claro, la ANR es como si hoy día los rectores, hoy se reúnan y quieran pues proyectar, tener alguna idea, coordinar, encargar un estudio, tomar una decisión conjunta, elevarla a los organismos superiores al Parlamento. Claro. Eso es totalmente válido. Lo que es incorrecto es la campaña en contra que pretendía hacer de la ANR un órgano ejecutivo. La función de licenciamiento, la función de supervisar la calidad universitaria para hablar de las cosas de SUNEDU, la tenía que hacer un organismo como SUNEDU, claro, que es un órgano ya de ejecución, un órgano técnico, ejecutivo, que no es pues, no es el Parlamento universitario, claro, que era la ANR.
Es un organismo, como dice, es una superintendencia. Ahora es le han dado la forma de superintendencia. Una forma de superintendencia. Podríamos decir que legalmente está bien que haya un organismo que más o menos podría... Sí, yo creo que sí, porque como lo hemos dicho en este programa, y estamos todos de acuerdo, la lucha por la calidad universitaria debe ser una aspiración de todos. Nadie quiere una universidad pues que no tenga calidad. Nadie quiere esas universidades fantasmas que han existido en algún tiempo. Por supuesto. Nadie quiere que se trafique con el quehacer universitario. Todos queremos esa exigencia, pero esa exigencia no puede significar matar la autonomía universitaria. Claro, no. Entonces la SUNEDU, bueno, acá hay 2 o 3 organismos, ¿no? que quieren tener injerencia en la universidad y lo tienen. El Ministerio de Educación, la SUNEDU, el CINEACE en sus condiciones, aunque está desactivado ahora el CINEACE, sí. ¿no? La misma ley la desactiva. La desactiva, sí. Y entonces la hace un organismo dependiente del Ministerio de Educación. Así ¿no? es. Y con unos estándares de calidad totalmente abstractos, que no manejan el lenguaje universitario, ¿no? Entonces quieren imponer a las universidades un nuevo lenguaje, no universitario, o sea, vale decir, no un lenguaje universitario universal. De acuerdo. No, entonces de lo que se trata, y además el proyecto de la UNESCO en estas megatendencias, es crear una universidad de clase mundial. Y para crear una universidad de clase mundial es indispensable la autonomía, porque ahí está el pensamiento crítico, están los proyectos necesarios. Hay un paradigma que lo pone, por ejemplo, en estos estándares de calidad que se llama investigación, más desarrollo, más innovación. Ese es correcto, ese paradigma. El problema está que se convierte en demagógico. Porque para que haya investigación, obviamente tiene que darle las condiciones para la investigación y tiene que articularse los proyectos de interés nacional al desarrollo del país. O sea que en cada ley ya debe estar explícita el papel de la universidad en el desarrollo. Y la innovación son los cambios que la universidad puede aportar y que tiene que transferirse a la población o transferirse a las instituciones, etc. Entonces, ese modelo correcto, yo no sé cómo lo están calificando para la acreditación, ¿no? Entonces, ese es de parte a estos estándares. Pero volviendo al tema de la SUNEDU es una dependencia del Ministerio de Educación. Y ese es el problema. Las universidades autónomas, de acuerdo a la Constitución, no pueden ser dependientes del gobierno de turno. O está mal esta concepción de la ley, o está mal pues el artículo 18. Claro. Si quieren convertir a las universidades, vamos a decir así, en unidades escolares, ¿correcto? Que cambien la Constitución, que lo digan abiertamente, pero que no tengan un discurso doble, mentiroso en el fondo, en el cual, bajo el nombre de autonomía, reconociéndola formalmente, la vacían de contenido, le quitan su sustancia y finalmente el artículo 1 de la ley dice: el Ministerio de Educación es el órgano rector de la política de aseguramiento de la calidad universitaria. El órgano rector no puede ser el Ministerio de Educación, que por cierto, amigos que nos escuchan, tiene problemas gravísimos con la educación básica, con la educación primaria, con la educación superior. Ahí están las pruebas PISA para demostrarlo, ahí están los problemas que no puede arrancar las clases presenciales. Pretende ser él el órgano y meterse con la educación universitaria. Claro, alguna gente reduce el tema a las universidades fantasmas, pero aquí estamos hablando de San Marcos, estamos hablando de la UNI, estamos hablando de la San Antonio Abad del Cusco, San Agustín de Arequipa, de Ayacucho, de las universidades de verdad. No estamos hablando de las universidades que inclusive se crearon ya en la última etapa, a mi juicio de manera un poco ligera, sino estamos hablando del proceso histórico universitario, que ha demostrado a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene San Marcos? Claro, 470 ¿no? Más de 470 años. Entonces, caramba, es un monumento al desarrollo histórico de nuestro país. Entonces, poner en cuestión eso es una barbaridad, sin duda alguna, ¿no? Definitivamente es una contracorriente a la tendencia, a la megatendencia mundial sobre las universidades, porque el Ministerio de Educación trata a las universidades como una unidad ejecutora. Así es. ¿No? Entonces, cada universidad es una unidad ejecutora de los lineamientos que ellos den. Ahí han metido a la universidad, amigos, en una cápsula burocrática
y lo trata como una dependencia más. O sea, la riqueza universitaria, que es la libertad de cátedra, que es la libertad para organizarse, para generar su desarrollo, inclusive para generar los recursos y administrarlos con libertad, que son condiciones de la autonomía, se ponen de lado, se encierran, se limitan, se atrofian en última instancia. Claro, entonces este es el contenido, digamos, de la contra la autonomía, pues contra la autonomía universitaria. Entonces este proyecto trata de reformar lo que dice que es una reforma, ¿no? O sea, la presencia de la universidad en la SUNEDO, de las universidades públicas, las universidades privadas, ¿no? Porque en cierta medida es una garantía solamente para manejar el lenguaje universitario. La SUNEDO no maneja el lenguaje universitario. Dice, por ejemplo, en sus estándares, que dice los programas universitarios. Entonces la gente no sabe qué cosas son los programas. En la ley dice las escuelas profesionales. Los programas universitarios son las escuelas. Sí, claro, ¿Por qué no manejan ese lenguaje? ¿Por qué no manejan? Porque no tienen expertos. No, y porque están aplicando una criba burocrática para medir cosas pues, que no corresponden. Ni siquiera tienen la cultura universal universitaria. Eso nomás le pedimos, que tengan la cultura universal universitaria, ¿no? Y por lo tanto que respeten, ¿no? O sea, quieren imponer un reglamento de organización y funciones. Claro, que va más allá, inclusive, mire, porque mire, creo que los dos estamos de acuerdo que SUNEDO tiene razón de ser, o como se llame, de haber un organismo que cautele la calidad y que vigile y sea estricto en el licenciamiento de las distintas universidades. En esos temas, y eso no lo podía hacer la ANR, y de ese punto de vista es saludable que la nueva ley haya establecido un organismo que se encargue específicamente de eso. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ese organismo que cumple una función importante que nosotros nos estamos reconociendo sin ningún problema, por qué eso tiene que estar en manos del gobierno de turno? ¿Por qué no está en manos de la propia, de la sociedad y del Estado en su sentido amplio? No del gobierno, sino del Estado. ¿A través de quiénes? Del propio gobierno. O sea, el gobierno tiene mucho que decir en el tema universitario. Lo tienen que decir también los egresados, que son parte de la comunidad, a través de quiénes, los colegios profesionales, que nombran a sus representantes. Y por supuesto los propios actores que nombran a sus delegados, a sus representantes, para que actúen con libertad, porque además todo el órgano técnico actúa con autonomía a su vez para esta función de naturaleza de otorgamiento de los licenciamientos y para controlar la calidad. Esa es la diferencia. ¿Por qué tiene que estar en manos del gobierno si puede tener una estructura que corresponda a la autonomía de las propias universidades? Claro, esa es la pregunta. Y solamente sería un resquicio universitario, digamos, que hay una representación de 2 rectores de las universidades públicas y no rectores. Que ni siquiera son rectores, son elegidos con las máximas calidades. Y una vez que son elegidos, tampoco son representantes, sino van a actuar con la libertad. Porque decían, no, si son elegidos van a ser juez y parte. Perdón. Eso significa entonces, escuchen amigos, que cuando el Parlamento elige a los miembros del Tribunal Constitucional, el tribunal así compuesto, así elegido, queda sometido al Parlamento que lo eligió en absoluto. Ahí estamos viendo cómo una vez elegido el tribunal adopta su propio criterio, su propia autonomía que está reconocida en la Constitución y decide conforme a derecho, conforme a su criterio. Igual. El elegido no es que se convierte en un representante de tal universidad y ahora va a permitir el fraude de universidades fantasmas, como se ha dicho malamente, una mentira adrede, sino va a responder a su criterio. Y además hay una norma, la ley, los reglamentos, que establecen en qué consiste el licenciamiento, en qué consiste la calidad, cuáles son sus funciones y atribuciones. Y el representante, el funcionario, el miembro del consejo directivo tiene que atenerse a esa norma objetiva que lo obliga y que le impone responsabilidad a él. Con el respeto que merecen los miembros de la SUNEDO, en todo el mundo, los que licencian a las universidades son académicos. Son personas con trayectoria universitaria, investigadores, son personas que efectivamente son especializadas sobre el tema. Claro. Y dan su firma porque están validando el funcionamiento de una universidad. ¿Quién valida el funcionamiento de la universidad? ¿Qué académico de prestigio firma el licenciamiento de la universidad?
Ninguno. Ahora no hay eso, ¿no? No, ninguno. Y sin embargo ellos se arrogan que son la última chupada del mango, como se dice en criollo, ninguno, que son lo máximo. Con el respeto que merecen. Que actúan con un total tecnicismo. Además, han sido duros con unas, pero blandos con otras. Tiene un confrontamiento sinuoso de flexibilidades, en unos casos con los amigos, y de dureza con los que no lo son. Bueno, eso es lo que se expresa. En todo caso, hay algunos indicadores que muestran eso, ¿no? O sea, son más exigentes con unos y más flexibles con otros. Y obviamente estas universidades que no han sido licenciadas, pues no han podido demostrarlo, pues. No han podido demostrar las 8 condiciones básicas de calidad, que son condiciones, digamos, normales que una universidad tiene que tener. O sea, no son exigencias extraordinarias, ¿no? Que la primera condición, que tengan bien sus reglamentos de grado, de títulos, sus procesos, algo normal. Exigible para cualquier universidad que quiera hacer tal, ¿no? Por eso dice condiciones básicas de calidad. Sí. ¿No? O sea que y todo eso puede seguir existiendo. El problema está, ¿quién valida eso? Claro. ¿Quién valida eso? O sea, ¿cómo y esa validación implica también una suerte de valoración que tiene que estar ajena al poder político de turno. Claro. Porque si no, entonces hay la tentación que, de acuerdo al color político del gobierno, no hablo ahora, hablo en general y a futuro, la universidad va a estar a ese vaivén. Eso es lo que no se quiere. La autonomía justamente emancipa a la tarea de la formación, de la generación de la ciencia, el saber, la investigación científica, la emancipa de los avatares, de los cambios que puede haber a nivel político gubernamental. Lo separa. Esa es una garantía de calidad. Claro, es la autorregulación. Yo recuerdo bastante, y además es pertinente decirlo ahora, porque este año el Parlamento, el local del Congreso, cumple 200 años. Así es, 200 años. Este año, ¿no? El 2022. Y ese local era de San Marcos. Claro. Ahí funcionaba San Marcos. Y San Marcos, en un gesto de solidaridad, en un gesto... Ahí se instaló el primer Congreso. Entonces, lo cedió. Sí. Lo cedió para el primer Congreso de la Asamblea. El primer Congreso Constituyente, claro que sí. Entonces, ese gesto se podría dar ahora, ¿no? O sea, cuando yo estaba en Europa, estaba una comisión de la Unión Europea y estamos evaluando, discutiendo sobre el papel de las innovaciones de la universidad, y lo decían claramente los estudiosos, decía, es bien difícil en el mundo encontrar una universidad que funda su país, que funda la república, como es San Marcos. Sí, pues, y ahora que el producto de esa cesión generosa pretenda por los inquilinos de turno. Claro. Tomar decisiones que no le competen, burocratizar las decisiones, ingerir. Me contaba la doctora Gerí, no sé, si se quiere armar un programa, una escuela, si se quiere contratar, inclusive hasta la compra de materiales, cosas así requieren de llenar formatos para que el Ministerio de Economía suelte la partida. Las universidades han dejado de ser pliegos presupuestales, ¿no, doctor? Sí, ya no es, no es presidente pliego la rectora en ese caso, ¿no? El intermediario es el Ministerio de Educación. O sea, el Ministerio de Educación entonces las 50 universidades. Como la universidad ha acabado estatizada. La universidad pública de todos, ¿no? Definida en la Constitución como una comunidad de profesores, estudiantes y egresados. Esa es la concepción. Claro. La definición de universidad acaba siendo una dependencia pública. Por favor, ese es el terreno, yo creo, de un debate serio. Si la gente que defiende a SUNEDO y la otra concepción quiere discutir, hagámoslo, pero no en base a la mentira que se quiere volver a la ANR. No, imposible. La ANR ni siquiera podría hacer lo que puede hacer SUNEDO. Nosotros estamos con SUNEDO en su función de otorgar licenciamiento y de cautelar calidad. Lo que estamos discutiendo es que esa función no puede depender, como si fuera una variable, del poder de turno, del gobierno, del Ministerio de Educación, que además tiene otras tareas que no las cumple adecuadamente, ¿no? Claro. Sino tiene que estar en manos de las personas que justamente gestan y desarrollan la universidad.
con participación del gobierno, con participación de los egresados sin duda alguna, y de cara al país que sea en última instancia el que controle y fiscalice como corresponde, ¿no? En un Estado democrático. Claro, esa es la motivación, es el fundamento de la defensa de la autonomía universitaria, que como empecé diciendo, no es un capricho, no es una ocurrencia, no es un capricho, no es una ocurrencia de algunas personas, es una mega tendencia mundial, ¿no? Sí, pues. Que nace en Córdoba y lo exporta a todo el mundo. Sí, pues, entonces, y aquí el grito de Córdoba, 1918, que conmovió a la juventud de esos tiempos, eso lo hemos leído, lo hemos estudiado, ahora pretende ser apropiado por gente que justamente llama reforma a lo que es la negación de la autonomía, que es el corazón de la reforma universitaria. ¿Qué es contrarreforma? Así es una contrarreforma y con eso nos quedamos. El tiempo ha sido tirano, sí. Doctor Orellana, usted comprende, hemos llegado al fin, pero ha sido muy valioso este intercambio de opiniones que tiende a esclarecer. Este es un tema que yo creo que debe seguir debatiéndose porque la cuestión universitaria es de interés de todos, no solamente de quienes están en la generación de la propia organización y dirección de las universidades, sino le interesa al país. En la producción de la ciencia y la formación está el futuro, y ese futuro es demasiado importante para que el gobierno de turno quiera pues amarrarlo, enchufarlo a sus políticas mezquinas, como hizo la dictadura de Velasco, claro, a través del CONUC. Solo que en ese momento lo decían abiertamente, ahora los actuales lo hacen de costado y guardan silencio sobre el fondo. Muy agradecido, doctor Orellana. Un saludo a la doctora Gerí, rectora de esa casa de estudios, y esperemos qué pasa esta semana, porque se ha diferido la discusión y aprobación del proyecto para la semana que viene. Sí. Esperemos que ya podamos contar con una ley que fortalezca a SUNEDU, que le dé independencia y autonomía y que sea conformado del modo más adecuado, sin el monopolio gubernamental que hoy es lo que impera. Sí. Muchas gracias, amigos. Hemos llegado al fin, agradeciéndole al doctor su gentileza y sus aportes. Nos despedimos hasta la próxima semana, recordándoles que este programa, Conversando con el Perú, se transmite a través de PBO Radio, la radio con fe, y el auspicio de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, buenas noches.